Se abrió el micrófono y queda claro para quien está con la oreja atenta que la discusión continuó. Durante la pausa, el intercambio entre el doctor Rodolfo Sandain y el profesor Sergio Sommaruga prosigue. Es interesante qué tipo de discusión se da en la pausa. Es una discusión en torno a cómo se discute o cómo se argumenta. Cómo argumenta uno, cómo argumenta el otro. Se recuerdan antecedentes de exposiciones anteriores de uno y del otro. Pero todo en un tono muy civilizado. Como corresponde. En un tono muy, diría, en el fondo constructivo. Creo que los dos, Emiliano, los dos creo que dijimos lo mismo cuando decidimos venir al programa, ¿verdad? Es decir, yo inicialmente no quería venir, Rodrigo Belenda me había invitado, no había escuchado la entrevista que le habían hecho a Sommaruga, después que la escuché dije, bueno, vale la pena ir. Y creo que los requisitos que había puesto de tipo de trato, respeto, son comunes entre gente civilizada, y eso creo que está muy bueno. ¿Seguimos? Disculpa la interrupción, pero creo que valía la pena. Sí. Sobran las razones para escuchar el próximo espacio. Sobran las razones para tener SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Recordemos, a grandes rasgos, esta reforma constitucional que impulsa el PIT-CNT elimina las administradoras de fondos de ahorro previsional, AFAP, porque prohíbe los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio. Establece que las personas tendrán derecho a la causal jubilatoria común a los 60 años de edad y 30 de servicios continuos o corridos, con lo que se deroga el aumento de la edad de retiro previsto en la ley votada el año pasado, y estipula que ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. Entonces, a partir de estas determinaciones, una de las polémicas que se ha generado es el costo que tendría esta reforma y el aumento que implicaría en el déficit fiscal. Doctor Sandain, ¿puede exponer usted a propósito de esta inquietud? Bueno, el costo es, de acuerdo a lo que han sostenido todos quienes han estudiado el impacto financiero, que son muchos, pero no tantos los promotores de la iniciativa. Es decir, BPS, el equipo actuarial del BPS, SINBE, etcétera, Frente Amplistas por el No, que también incluyó allí una estimación, es decir, indican que no hay ningún escenario macroeconómico razonable para el Uruguay de futuro que permita financiar esta reforma. PIT-CNT, cuando compareció en la comisión de expertos, entonces presidido por Fernando Pereira, expresó que compartía la necesidad de volver a poner al sistema en trayectoria de sustentabilidad. Y esta reforma es exactamente lo opuesto. Si teníamos un problema, lo duplica. Es decir, allí hay varios componentes en esto. Uno, que es un debate de números sobre la incidencia de llevar al mínimo jubilatorio, que tiene que ver con una interpretación que yo entiendo que es la que surge del texto, que es por beneficio, y PIT-CNT hace otra, que es por persona, que no es lo que dice la papeleta, ¿verdad? Creo que ahí en el medio se dieron cuenta que había un error y trataron de enmendarlo, hablando de una ley interpretativa y demás que no corresponde en el caso, claramente. Pero hay otros gastos en esto, porque la papeleta dice que de futuro, y ahí hay una reforma en la letra chica de la papeleta, cualquier cambio futuro tiene que ir por el título 6 de la ley 16.713 y la 18.395. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es esa letra chica? Allí se definen causales jubilatorias, se definen bases de cálculo de la jubilación, porcentajes, y se definen montos máximos también de la jubilación. Con algún anacronismo como que unas dos personas que aportaron exactamente lo mismo, si una lo hizo en una sola caja va a cobrar menos que otra que lo hizo en dos. Pero bueno, eso se lo pasaron por alto. Eso ya era inviable en el año 95. Por eso fue transición. Por eso fue el camino para aquellos que estaban más próximos a jubilarse de 40 o más años de edad. Es decir, ese régimen ya era inviable hace 30 años. Y ahora se lo cristaliza, se lo perpetúa en la Constitución de la República, y eso tiene un impacto devastador en lo que es la economía del país en su conjunto, y decididamente compromete las opciones de prosperidad, porque bueno, allí va a haber un volumen enorme de recursos que tendrá que asignarse. Todos coinciden que luego de 25 años de vigencia de este régimen, habría que obtener recursos que equivalgan a
lo que da 13 puntos de recaudación del IVA. No es inmediato, ese efecto es a 20 años. Ese depende, allí depende de varias cosas. ¿Cuánto es el total que en verdad se va a confiscar? Porque eso va a perder valor inmediatamente. Es decir, los títulos de deuda pública van a caer de valor, están en el mercado y van a caer. Es decir, y BPS estima que de entre 10 y 15 años se agota totalmente eso. Eso no quiere decir que no haya antes problemas financieros graves para funcionamiento del Estado, que lo va a haber al otro día que se apruebe esta iniciativa. Estos otros que yo mencionaba son ya problemas fiscales de mediano plazo, que es otro orden de problemas, pero que involucran recursos del orden del equivalente a 13 puntos de recaudación del IVA. Profesor Sommaruga. Sí, la estructura de costos o de financiamiento de derechos, porque estamos hablando de financiar derechos. Y yo acá coloco una perspectiva de clase, de la clase trabajadora. Para los trabajadores y los pobres, sin derechos no hay ejercicio de libertad, o el ejercicio de libertad se deteriora, ¿no? Esto es así. Entonces, cuando veamos por derechos, peleamos por el ejercicio de libertades. Para los ricos esto no es un problema, porque los ricos tienen privilegios, y los privilegios hacen que no necesiten de los derechos. Ahora, el pobre, si no tiene educación pública, no tiene educación. Si no tiene salud pública, no tiene salud. Si no tiene centro CAIS, no tiene dónde llevar a su niño, porque no tiene la plata para llevarlo a un centro privado. Entonces, para los pobres los derechos son ejercicio de libertades. Entonces, desde esa perspectiva es que estamos impugnando la política económica y fiscalista que defiende el doctor Saldain, que tiene todo su derecho a hacerlo, porque él tiene otra visión de la sociedad a la que tengo yo. Lo que dice la OIT, que está acá, no es una mío, lo quiero mostrar para que lo vean, ¿no? ¿Qué dice? Con respecto a la necesidad de mejorar la cobertura y la suficiencia, más gente jubilada con mejores prestaciones, que es el deseo compartido, en eso no hay duda. Existe espacio fiscal incluso en los países más pobres. Hay una gran variedad de opciones para generar recursos para la protección social. Es imperativo que los gobiernos exploren todas las alternativas de financiación posible. ¿Qué alternativas estudió la 20.130? Ninguna. En el esquema de financiamiento, ninguna. Hay plataformas multinacionales que vienen acá a precarizar el trabajo de los trabajadores. Pedido Ya, Uber, y los nombro porque lo puedo fundamentar. Hay trabajos académicos que lo dicen. Gente que trabaja 10 y 12 horas. ¿Pagan aporte patronal estas multinacionales por los trabajadores? No pagan. ¿Esto lo enmendó la 20.130? No lo enmendó y se negaron a discutirlo. Un trabajador rural, ¿cuánto paga? Un 15% a la previsión social. ¿Cuánto paga Syngenta, Cargill, una agroexportadora? Un 1,9%. Se negaron, el gobierno, más allá de la posición de Saldain, se negó a discutir esto. Entonces, acá tenemos un problema de inequidad profunda que desconoce las orientaciones de la OIT, y Uruguay es el quinto país del mundo donde los trabajadores aportamos más a la seguridad social. Entonces, hay espacio, es verdad que la economía es finita. Ahora, la discusión es, o nos imponen el pensamiento único, que además es un castigo, porque lo que están diciendo la gente, si votan la papeleta para mejorar sus jubilaciones, lo vamos a castigar aumentando el IVA. Hay una amenaza ahí. No sé por qué se ríe, porque yo lo estoy escuchando con respeto a usted. Y entonces lo que digo es, a pesar de que discrepo con usted, lo escucho con respeto. Lo que digo es, la clase política que el doctor Saldain integra, porque él fue el representante del gobierno en la comisión de expertos, ¿por qué no combate la defraudación tributaria, que es un delito? El 54% del IRAE, que es lo que tienen que pagar las empresas por la actividad empresarial, que es un tributo legal, no se cobra. Una parte por evasión y otra parte por exoneraciones. Ahora sí, escuchamos la réplica del doctor Saldain. Bien, claramente, si encaramos los temas de política pública desde una perspectiva de lucha de clases, que es legítimo que alguien lo encare, desde esa perspectiva, lo que creo que es inexorable es recurrir a la experiencia de la historia, ¿verdad? Todos aquellos países que transitaron por ese camino, el camino de exacerbar la lucha de clases y el establecimiento de las políticas en base a la concepción de lucha de clases, lo único que lograron para sus pueblos fue pobreza. No ha habido ningún éxito en las políticas centradas en la lucha de clases. Es decir, claramente ahí tenemos una diferencia filosófica y de fondo. Es decir, nosotros somos partidarios decididamente en el Estado social de derecho. El Estado social de derecho implica ser eje en la persona humana, pero no en la lucha de clases. La lucha de clases ha sido nefasta en la historia de la humanidad. Y ahí podemos tener una diferencia bien importante. Voy al tema financiamiento. Es correcto, la ley 20.130 no introduce cambios en el financiamiento y mantiene el régimen tributario gestado en la reforma fiscal del año 2007-2008.
Es decir, no es correcto algunas de las afirmaciones hechas en cuanto a exoneraciones de alguna de las empresas, ¿verdad? Porque yo no lo quise discutir hace unos días que tuvimos otro evento, porque se había mencionado una empresa en particular. Se la volvió a mencionar ahora. Es decir, allí no hay ninguna exoneración que aplique, no hay ninguna exoneración de aportes. ¿Pagan aporte patronal? Sí. ¿Pedido ya? ¿Paga aporte patronal por los delivery? Bueno, sí, paga. ¿Sí? Ah, bueno, está. Bien. No hay exoneración. Sí. No, te estoy diciendo, ¿pagan aportes patronales sí o no? Es decir, ¿Pagan aportes patronales sí o no? Si no paga aporte patronal, no hay una bueno, exoneración. bien, perfecto. Es decir, en el caso de deliveries que sean autónomos, que no sé si es el caso de Pedido Ya, tengo entendido que hay una enorme cantidad de trabajadores dependientes de Pedido Ya, pero bueno, ese número no lo tengo con precisión, pero no conozco que tenga una exoneración. Temas rurales. No sé si como estoy de tiempo, me pasé ya. Bueno, entonces dejo ahí. En la próxima hablo del tema rural. No, pero a ver, brevemente, así cerramos este tema. ¿Rurales qué pasa? Efectivamente, el tema rurales implica una aportación significativamente menor que si se aplicara el régimen de industria y comercio. Hay gran heterogeneidad en el sector, no se logró un acuerdo para modificarlo, y lo que sí se logró es que se compense al Banco de Previsión Social por la diferencia. Esa fue una propuesta que en su momento hizo el PIT-CNT y esa está aceptada y es ley hoy día. Eso es así, perdón. Para terminar, profesor Sommaruga, su intervención sobre cómo se enfrenta este mayor costo que claramente va a tener esta reforma. En esto no hay discusión. Yo creo que este es el tema más importante. Lo de la confiscación de las AFAP es un tinglado, ¿no? Yo ya lo he explicado y lo discuto. Si podemos tener un apartado para eso, lo discuto con el doctor Saldain. Me encantaría discutir para demostrar que es un tinglado para generar miedo que se le va a confiscar el dinero que la gente tiene en las AFAP y que pase al BPS. Pero no es el tema. Pero es lo que sí quiero hablar con respecto al financiamiento, porque este sí es un tema real, central y fundamental. Un minuto queda. Bueno, el informe del BPS claramente, porque para hablar de las catástrofes hay que tener mucha responsabilidad, ¿no? Y más cuando estamos luchando por derechos. Nosotros establecemos claramente con base el estudio de Cuesta Duarte que hizo los datos del Banco de Previsión Social y que se constatan en el informe de proyecciones actuariales del BPS que durante 15 a 20 años no hay ningún tipo de caos. Es más, el BPS logra autosuficiencia económica porque deja de transferir los 1.500 millones de dólares anuales que el BPS le transfiere a la SAFAP. Esto implica que el Ministerio de Economía año tras año deja de remitirle los 500 millones de dólares de asistencia financiera al BPS, y nosotros con esos 500 millones de dólares de ahorro fiscal que va a tener el Ministerio de Economía y Finanzas, se aprueba la papeleta, estamos propugnando que se implemente una política de erradicación de la pobreza infantil. Con ese dinero concreto que va a estar ahí, tengo la información de la rendición de cuentas acá. Respecto al largo plazo, sí, efectivamente, como en el régimen de BPS las personas reciben mejor jubilación, y esto no hay discusión, que con el sistema mixto hay una expansión del gasto. Esto es así. La discusión es cómo se financia. Nosotros lo que establecemos es que para financiar hay que salir del pensamiento único, hay que salir de la ortodoxia neoliberal y hay que abrir la cabeza sin dogmas y decir, bueno, en el 2019, del 2019 al 2023 aumentamos 1.200 millones de dólares la exoneración en IRAE y en impuesto al patrimonio, que va para los más ricos. El desempleo en estos años solo bajó un 0,5%. O sea, que 1.200 millones de dólares gastamos para bajar medio punto del desempleo. ¿No hay que revisar las exoneraciones al gran capital en beneficio de la gente? De nuevo, voy a hacer aquí una excepción a la dinámica que teníamos prevista. ¿En qué sentido? En esta intervención que acaba de realizar el profesor Sommaruga, de hecho, contesta sobre un punto que pensábamos tratar, que es si por el camino de esta reforma se está, al poner más dinero del Estado en la población de edad avanzada, descuidando, no dándole prioridad a la infancia, donde se registran los mayores niveles de pobreza. El profesor Sommaruga dice que con los márgenes que quedarían, por lo menos en todo el primer periodo posterior a la aprobación de la reforma, habría 500 millones de dólares todos los meses para destinar a pobreza infantil. Entonces, vuelvo al doctor Saldain ahora para preguntarle a propósito de esta explicación que ha dado el profesor Sommaruga en cuanto a formas de financiamiento de este mayor gasto, ¿no? Bueno, yo no escuché que Sommaruga dijera cómo va a financiar el agujero que le queda al BPS una vez que se termine el dinero que se va a confiscar. Es decir, no lo escuché. Es decir, escuché sí unas referencias relativamente genéricas. Lo cierto es que por cada peso que se le da al BPS se le ponen entre 3 y 5 pesos más de gasto. Es decir, eso
es un agujero que hay que financiarlo. Es decir, y no es correcto que esto no vaya a tener efectos en lo inmediato. Lo va a tener al otro día que se apruebe la iniciativa. Primero, los 23.000 millones de dólares a confiscar ya no van a valer esa plata. El Estado uruguayo va a tener enormes problemas para lograr el financiamiento de su funcionamiento. Es decir, el Estado uruguayo se financia en gran medida con una emisión que se hace todos los años de diferentes tipos de deuda. Aproximadamente 4.000 y algo de millones de dólares es lo que se coloca en el mercado. Ese dinero, el principal cliente es el ahorro jubilatorio hoy día, que tiene enormes virtudes. Una fuente de financiamiento para el gobierno uruguayo con moneda nacional, no con deuda externa, que tiene un ahorro, que tiene un impacto en una buena rentabilidad totalmente segura en las cuentas de las personas. Es decir, más allá de que hay, enorme cantidad de inversiones en el sector real, pero eso es bien importante allí. En ese contexto de aprobación de esta iniciativa, es decir, las dificultades van a estar muy marcadas para obtener ese financiamiento, y si se obtiene, va a ser notoriamente más caro. En el comienzo del programa ustedes hablaban de Argentina y hablaban de 1.000 puntos básicos. ¿Saben cuánto paga Uruguay? El riesgo país de Argentina hoy. 100 puntos básicos. Cada punto que tenga de mayor interés que tenga que pagar Uruguay va a estar entre 40 y 45 millones de dólares. Y se puede pensar que si esto prospera va a ser más que eso. El próximo gobierno va a tener que destinar, y ya el próximo gobierno, en el eje de 400, 500 millones de dólares de más gasto para cubrir su funcionamiento, cosa que hoy la tiene totalmente resuelta. Los problemas son inmediatos de financiamiento. Los fiscales pueden estar un poco más diferidos,